Hola, estimado profesor, compañeros y compañeras. Hoy vamos a analizar la sección quinta del Código de Ética, tomando en cuenta algunos hechos donde los fiscales han actuado de manera antiética. Sin más preámbulo, empecemos. La ética del abogado se refiere a las diversas reglas y conductas que rigen el profesional del derecho, con las cuales puede hacer el bien y evitar el mal. En la abogacía actúa el alma sola, porque cuando se hace es sobre la conciencia y nada más que de ella. Eso se refiere a la rectitud de la conciencia, a la que conocemos y nos conoce, a aquella voz que no siempre se sigue, aquella dilema ante la opción o la opción por no tener el dilema. Pero por sobre todo ello, la ética como la ciencia del bien y del mal, o de los actos humanos, o de la filosofía moral. Si bien la ética se traduce en un comportamiento del ser humano que se caracteriza por ser unilateral, inherente a la conciencia del sujeto, resulta de vital importancia para la sana convivencia dentro de una colectividad y particularmente en la profesión del abogado. La importancia de la abogacía en el mundo jurídico es algo urgente, imprescindible. Es cierto que el derecho no lo es todo, pero si en el mundo jurídico estuviese impregnado de valores éticos, se daría a un mundo más humano y más justo. Desde mi punto de vista, creo que todo abogado debería saber lo importante que es tener ética y moral en su trabajo diario. Porque hoy en día casi se ha perdido debido a las acciones inmorales que se han creado dentro de la abogacía. Creo que hoy hablar de ética en nuestro tiempo es hablar de justicia, bien común, seguridad y fines del derecho. Para que ustedes puedan tener una idea más clara de lo que vamos a tratar, les voy a leer el artículo 119 de la sección quinta del Código de Ética. Dice así: deberes especiales para los abogados que ejercen funciones fiscalizadoras o representan el interés general de la sociedad. Quien en su condición de abogado ejerza funciones públicas de representación del interés general de la sociedad o de fiscalización, verá por otorgar en sus actuaciones un trato similar a personas que se encuentren en situaciones análogas y evitará de toda forma de abuso. En especial, cuidará el respeto, las garantías constitucionales de las personas, actuará con objetividad y imparcialidad, evitará actuar en razón de preferencias o animadversiones de cualquier tipo, incluyendo las de orden personal, político, religioso, social y de género, y evitará efectuar declaraciones que den por cierto hechos y apreciaciones que aún no dan lugar a una resolución administrativa o jurisdiccional. En consecuencia, el abogado a que se refiere esta regla debe abstenerse de realizar en especial las siguientes conductas: iniciar o perseverar a una investigación a sabiendas de que el cargo o la imputación cuenta con escaso mérito para servir de antecedente a una sanción o carga, en especial si de ello se pudieran seguir beneficios procesales, administrativos, políticos o de imagen injustificados. Impedir el oportuno ejercicio de los derechos de quienes sean afectados por actos de la autoridad y, en particular, dificultar su acceso oportuno a una adecuada defensa jurídica. Poner trabas a las garantías propias del debido proceso. Negar el acceso oportuno a las partes de los antecedentes de la investigación, si ello fue pertinente conforme a las normas vigentes. Abusar de los medios, facultades y espacios de discrecionalidad que les son reconocidos
a efecto de burlar la defensa eficaz de los derechos de una de las partes. Hacer uso abusivo, inflexivo o desproporcionado de los medios de investigación, como es el caso de la intromisión injustificada en la vida de las personas. En especial, si ello implica el uso de policías, funcionarios y en general de capacidades operativas disponibles, dictar resoluciones o realizar otros actos que pudieran afectar derechos fundamentales de las personas sin expresar una motivación suficiente. Omitir la oportuna ejecución de actuaciones necesarias para el cese de medidas que afectaren los derechos de las personas. Si con posterioridad a su dictación se conociere prueba fiable y suficiente que mostrare la inocencia de quienes se vieren perjudicados por tales medidas. Dar un trato preferente a personas que sean influyentes o poderosas. Dar un trato poco deferente o especialmente severo a quienes se encuentren en una posición especialmente desaventajada debido a su condición social, económica, política, religiosa o otro motivo similar. A continuación, mis compañeros van a tratar algunos casos en los que los fiscales han tenido un comportamiento antiético y van a tratar también de aportar una solución a ese problema. Buenas, y a continuación yo presentaré que en estos últimos años se ha hecho público varios casos de conducta antiética por parte de los fiscales chilenos, lo que ha puesto en tela de juicio la integridad y la independencia del Ministerio Público en el país. Una de las conductas más frecuentes es el uso de información privilegiada o la filtración de información a terceros, lo que viola el deber de confidencialidad que tienen los fiscales. Estas acciones pueden estar motivadas por intereses públicos, políticos, personales o económicos, y ponen en peligro la imparcialidad y la objetividad de las investigaciones. Y por otra parte, hay casos en los que los fiscales manipulan pruebas o fabrican evidencias para obtener una condena favorable. Esta conducta es especialmente preocupante ya que puede resultar en la condena de personas inocentes y en la perpetuación de injusticias. Es importante destacar que estas conductas antiéticas son realizadas por una minoría de fiscales y que la gran mayoría de ellos trabajan de manera comprometida con la justicia y la verdad. Sin embargo, es fundamental que se tomen en cuenta medidas de prevención y sanción para estas conductas y también fortalecer la cultura ética en el Ministerio Público. Para lograr esto es necesario que se produzcan mecanismos de control y supervisión efectivos que promuevan la formación y capacitación ética de los fiscales, que se fomenten valores como la transparencia, la integridad y la imparcialidad. Asimismo, es necesario que se implementen sanciones efectivas y proporcionales para aquellos fiscales que violen la ética profesional. En conclusión, las conductas éticas de los fiscales chilenos son una preocupación real y deben ser abordados de la mejor manera, es decir, de la manera más rigurosa y efectiva posible, porque solo de esta manera se podrá garantizar un sistema de justicia justo, confiable y respetuoso de los derechos humanos y garantías constitucionales. Y tras lo dicho, Naya es quien presentará e ilustrará de mejor forma estos casos en la vida real. Adelante. Buenas tardes, compañeros. A mí me toca hablar de dos casos que estuvieron mucho en la palestra nacional, en todos los noticieros, donde se hicieron famosos dos fiscales. En el primer caso, el senador Iván Moreira fue imputado por la facilitación de boletas al Grupo Penta para ocultar aportes ilegales de campañas, pero después de un tiempo de investigación a fines del 2017, se envió un oficio al fiscal nacional a solicitud de varios políticos donde se le pedía al Ministerio Público apurar o agilizar el proceso en su contra. Poco tiempo después de este hecho, la persecución en contra del senador Moreira fue suspendida.
En este caso, creemos que la Fiscalía no ha actuado con objetividad y ha dado un trato preferente a Moreira por ser una persona influyente. Creemos además que esa situación afecta y atenta gravemente no solo la credibilidad del sistema penal, sino particularmente el trabajo del Ministerio Público en causas de corrupción, donde aparecen involucrados importantes autoridades públicas y empresariales. Asimismo, tenemos el segundo caso que tiene en conexión, que es el caso Sokimit. Esta vez, el asunto tiene que ver con Santiago Valdés, a quien la Fiscalía le imputó la facilitación de facturas presuntamente a empresas Sokimich por un monto de 366 millones. El abogado de Rodrigo, quien representa a Santiago Valdés, tuvo que recurrir al Consejo del Colegio de Abogados porque los fiscales del Ministerio Público le entregaron a la prensa escritos judiciales luego de que se publicara la acusación con las penas de los involucrados en la causa antes mencionada y mucho antes que la conocieran los intervinientes. En este caso, podemos concluir que se afecta la objetividad y la garantía constitucional, presunción e inocencia a la cual tienen los imputados un proceso penal. Queda con ustedes nuestra compañera Yael. Tardes, compañeros. A mí me toca presentar la manipulación de evidencia y también cuando los fiscales se enfocan en un sospechoso equivocado. Bueno, vamos a comenzar enfocándonos en un sospechoso equivocado. En la prisa por declarar apresuradamente un convicto a los delincuentes y castigarlos gravemente, un fiscal puede enfocarse demasiado en ello. Un fiscal puede también generar estrechamente con ciertos sospechosos, pese a la existencia de factores o pruebas que señalan un perpetrador diferente. Debido a la naturaleza de su profesión, los fiscales tienden a la actual vista del público, sujetos de escrutinio estricto de los medios y electores, particularmente en los casos que involucran delitos graves, impactantes o violentos. Con resultado de ello, a veces los fiscales cometen errores al destinar todos los recursos a la persecución de ciertos sospechosos en vez de investigar otros motivos o evidencias posibles que puedan conducir a otros sospechosos. La tenacidad y el celo de un fiscal al respecto puede dar lugar a que simplemente ignore evidencias exculpantes u otros factores que señalen una dirección contraria al sospechoso. En ese caso, aun cuando no parece bastante posible que otra persona haya cometido el delito, los fiscales pueden estar tentados a no tomar en cuenta tal evidencia y enfocarse solamente en la obtención de una convicción, aun cuando ésta resulte en una convicción equivocada. Además de eso, generalmente se puede suprimir o fabricar una evidencia. El incidente más común de la conducta inapropiada de fiscalía involucra la supresión o fabricación de la prueba exculpatoria o de evidencia que puede llevar a la exoneración de la persona sospechosa de un delito. Una vez que un fiscal identifica y arresta a un sospechoso viable de un delito grave, para satisfacer el clamor del público y las preguntas de los medios, puede resistirse a tratar sobre cualquier prueba o información que no sostenga su caso contra el sospechoso. Esta situación acentúa la tensión entre el deseo de un fiscal de obtener una convicción y su deber de divulgar a la defensa una prueba exculpatoria. Como mínimo, un fiscal puede minimizar o simplemente ignorar una prueba exculpatoria. En el extremo, puede dar paso a ocultar activamente tales pruebas a la mirada del abogado defensor del sospechoso, destruir las pruebas o fabricar pruebas que apoyen su caso. Obviamente, tales acciones de los fiscales involucran un grave comportamiento profesional, dado que es reprochable y puede dar lugar a la persona equivocada resulte convicta del delito. Para declarar convicto al culpable y exonerar al inocente, simplemente no puede funcionar normalmente, dando así lugar a convicciones equivocadas. Y posterior a esto, nuestro compañero Roberto va a presentar el siguiente argumento.
dando continuidad a la presentación de mis compañeros que han hecho referencia a diversas irregularidades que se han presentado principalmente en el caso Penta, en el que el fiscal, como abogado investido de una función pública, está sujeto al artículo 119 y esta norma se ha visto vulnerada específicamente en la letra I, que indica que debe abstenerse de dar un trato preferente a personas que sean influyentes o poderosas. Cabe mencionar que en el caso Penta, que se inició el año 2015, se habían imputado los delitos de soborno e irregularidades tributarias a los empresarios Carlos Delano y Carlos Lavín. Y el año 2017 fueron formalizados, el Ministerio Público solicitó 10 años de pena efectiva, y el año 2018 se eliminó el delito de soborno, se llegó a un acuerdo con la defensa de estos empresarios y solamente se dejó el cargo de irregularidades tributarias, finalmente siendo condenados solamente con clases de ética y una multa pecuniaria. También en este mismo caso el ex subsecretario Pablo Wagner, que se le habían imputado los delitos de cohecho y lavado de activos. Igualmente al año 2018 se llegó a acuerdo con su defensa, eliminándole el cargo de cohecho y solamente perseverando con el cargo de incremento indebido del patrimonio, el cual terminó con una sanción de multa pecuniaria. En ninguno de estos casos se cumplió con pena efectiva, a pesar de que el Consejo de Defensa del Estado es quien estaba defendiendo los intereses de nuestra sociedad. La señal a la sociedad entera fue contraria a la ética. Se vulneró la norma, como se ha señalado anteriormente, y cabe recordar que el ejercicio de nuestra profesión como abogados futuros es ser servidores de intereses superiores, de principios y valores superiores, que son la honestidad, la integridad y la ética. No, el mensaje final es que debemos dejarnos guiar por nuestras conciencias, debemos evitar hacer cualquier cosa que atente contra el honor y la dignidad de nuestra profesión, así como lo establece el artículo 1 del Código de Ética del Colegio de Abogados. Muchas gracias. Para hacer ese trabajo fue un proceso muy difícil, porque en un primer momento, para ponernos de acuerdo acerca de lo que teníamos que presentar, estuvimos en una discusión profunda con el compañero Huberto, Yael, Lanaya, José, porque cada uno tenía su manera de hacer el trabajo, pero teníamos que encontrar un consenso. Pero al final de discutir, de intercambiar ideas, hemos encontrado un consenso para hacer el trabajo de esta manera. Pero en un segundo momento nunca pensamos que íbamos a presentar el trabajo de esta manera, en esta modalidad online, porque se supone que lo íbamos a presentar, presenciar en la sala, pero a última hora se nos cambió todo y tuvimos que planear de nuevo todo lo que hay que hacer, y fue como muy difícil porque cada uno tiene sus cosas que hacer,
aparte de eso, para juntarnos fue un proceso muy difícil. O sea, pero de lo difícil se aprende. Fue una experiencia extraordinaria. Me gustaría repetirlo. Ya, gracias. Cuanto a mí, eh, pienso que el ramo de por sí, el ramo de ética tiene el objetivo de como formar alguna pensamiento, el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, reconozco que en muchos puntos, muchos sentidos de la actividad, fue como difícil coordinar el equipo completo, porque tuvimos muchos desacuerdos en cuanto a los tiempos, a, a quién le toca esta parte, a quién le toca esta otra, y también en cuanto a cómo realizar la reunión en sí, porque fue difícil como coordinar en ese aspecto, y en cuanto a otros también, porque hubo como una especie de intercambio de ideas entre todos, em, pero igual siento que fuimos capaces de solucionarlo y bueno, aquí estamos con el trabajo. Eso, muchas gracias. Compañeros, en lo que respecta al trabajo de metacognición en lo personal y en lo grupal. En lo personal, tuve mis desavenencias propias e impropias. De repente tuve algunos contratiempos de todo estudiante TED que trabaja y estudia. Bueno, en un grupo donde hay muchas opiniones, donde hay diversas ideas, poder llegar a un punto de encuentro a nivel grupal tan exquisito como el grupo de encuentro que hemos logrado nosotros. Aprender de mis compañeros que son más pequeños que yo, se agradece. Es una experiencia muy grata y lograr un aprendizaje significativo con todos los contratiempos es, es bueno, es muy bueno. Así que se agradece este trabajo, sobre todo en lo que es la ética. Se agradece tremendamente. Aprendí muchísimo de cada uno de ustedes, compañeros. También como mi compañera tuve muchos contratiempos. De hecho, esta es mi última prueba, ya que por asuntos personales me veo en la obligación de abandonar la carrera. Pero de igual forma, yo creo que una de las cosas que puedo valorar del grupo en general es el compañerismo y la empatía. El poder lograr ponerse en los zapatos del otro y poder comprender las distintas situaciones, que todos tenemos contratiempos, que es muy difícil la organización, pero aún así, dentro de todo el compañerismo que tenemos, eh, hicieron posible lograr una buena coordinación del trabajo, que como decían mis otros compañeros, tuvimos mucho y muy bien, y también agradezco lo compartido por los compañeros, su buena voluntad, su buena disposición, el compañerismo y la empatía sobre todo. Y en sí de la materia, también darse cuenta de cómo la ética puede influir mucho en la calidad de persona y en los valores que vayan desarrollando, ya que por mucha plata que uno tenga, si no tiene ética no logra nada, porque lo puede perder todo en un segundo. Y eso más que nada, sigue muy agradecida de la instancia. Meta cognitiva, me quedo con el proceso que tuvimos que seguir. Tuvimos un debate muy rico respecto al plan de trabajo y los ejemplos que íbamos a utilizar para reflejar los conceptos. Y esta actividad nos ayudó mucho, y a mí en lo personal me ayudó mucho para fortalecer mi carácter, porque en un momento quise como forzar la situación para hacer prevalecer quizás los ejemplos que quería introducir o el plan de trabajo, pero
llegamos a un consenso, como dijo mi compañero Luis, y contento. Estoy muy conforme y muy agradecido del grupo de trabajo. Eso es por mi parte.